Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy, como sucede con mucha frecuencia, hemos asistido a varios acontecimientos políticos que tienen un valor en sí mismo o un valor simbólico. En primer lugar, debía sesionar la Comisión de Ética para ver una denuncia que se ha presentado contra un congresista, el señor José Gerí, de Somos Perú, por violación sexual. Lamentablemente, hace 2 semanas, cuando esta comisión debía sesionar, no hubo quórum. Es decir, que algunos miembros juzgaron innecesaria su presencia para ventilar un tema tan grave como esto, que afecta sin duda a la imagen del Congreso de la República. Pues el día de hoy sucedió algo completamente diferente. Sí hubo quórum y sí se sesionó bajo la presidencia del señor Alex Paredes, quien dirigió los intercambios que concluyeron que no era razonable investigar el caso, pese a que es una denuncia contra un congresista, porque está ya en manos de la Fiscalía. Es decir, que en este caso el Congreso abdica a su responsabilidad y dar satisfacción a la opinión pública de una denuncia grave contra uno de sus miembros, porque la Fiscalía se está ocupando de eso. Por otra parte, sin que tenga nada que ver con esto, hace pocos minutos hemos tomado conocimiento del documento por el cual el actual ministro del Interior, que es objeto de investigaciones fiscales, formula una denuncia administrativa contra la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa, por su responsabilidad en la filtración eventual de documentos fiscales que el ministro enfatiza debieron permanecer bajo reserva. Son 2 temas graves que hacen sentir que acá nuestras instituciones no están funcionando bien. ¿Y qué es lo que la opinión pública ve en términos simples? Uno, que los congresistas blindan a sus colegas, que no se atreven ellos a investigar y ellos a hacer la luz. Y eso, de que estamos en un contexto extremadamente inquietante, por otras denuncias que han habido sobre la existencia de jóvenes abogadas contratadas para hacer favores sexuales. Una de las jóvenes que estaba en esa situación, como sabemos, fue asesinada y su asesinato fue interpretado por un comunicado del Congreso de la República como una víctima colateral y aleatoria de la voluntad de sicarios de matar al chofer. ¿Por qué alguien en el Congreso se ha atribuido la capacidad para sacar conclusiones de esa gravedad sobre un análisis legista? Esto no ha sido aclarado. El presidente del Congreso estará más tarde con nosotros y nos podrá decir sin duda una palabra sobre esto. Quiero naturalmente hacer referencia también a algunas declaraciones que ha hecho la señora presidenta Dina Boluarte el día de hoy, que en los últimos tiempos, ya hemos dicho, se ha pronunciado en diversas oportunidades y no siempre de la manera más atinada y correspondiente al rango del cargo que ejerce sobre el sistema judicial, diciendo que daba vergüenza en el extranjero o que las carpetas fiscales que le concernían eran carpetas de circo. Lo que ha dicho hoy es que los derechos humanos no deben ser el privilegio de los criminales. No sé quién ha podido sostener eso para que la presidenta crea necesario desmentir esa idea, naturalmente completamente desaforada. Al mismo tiempo, estamos pendientes de la llegada a nuestro país, que debe producirse de un minuto a otro, si no se produjo ya, de otro grupo de deportados peruanos que han sido expulsados de los Estados Unidos. No tenemos detalles todavía, y es un grupo más numeroso que el primero que llegó hace unos días desde Texas. Este es un problema grave, puesto que se calcula que hay en los Estados Unidos más de 300.000 peruanos en situación ilegal respecto a sus documentos de migración. Es decir, casi una tercera parte de la población total de peruanos que se calcula vive en Estados Unidos. Hecha esta presentación general, quiero saludar a la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco, que tiene la amabilidad de estar con nosotros. Muy buenas noches, señora Pacheco. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Tenemos temas que le corresponden directamente, una decisión reciente del Tribunal Constitucional sobre un tema muy sensible, que es
en qué casos personas condenadas por la justicia por delitos y crímenes pueden postular. Ese es el tema de fondo, y hay un caso concreto que tiene que ver con un alcalde en el distrito de La Mar, en Ayacucho, que presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional que le ha dado razón, rechazando los argumentos utilizados por el Jurado Nacional Electoral primero y por la justicia después. Pero antes de entrar a ese tema y otros procedimientos en curso, como la demanda competencial presentada justamente por la Presidenta de la República contra el Poder Judicial y la Fiscalía, que ha sido admitida, no quiere decir que se le haya dado razón, simplemente se va a ver el caso porque ha sido presentada de acuerdo a lo que la ley procesal exige. Antes de entrar a esos temas que son propios del Tribunal Constitucional, yo quisiera conocer su reacción como jurista y como mujer cuando usted toma nota de que la Comisión de Ética del Congreso no abordará una denuncia sobre violación sexual que se atribuye a uno de sus miembros con el argumento de que ya es un tema objeto de una investigación de la Fiscalía. Bueno, la verdad, me ha ocurrido creo que lo mismo que a usted, y es la sorpresa, el desconcierto, porque entiendo que una comisión de ética es mucho más exigente que un ministerio público, ya que el ministerio público lo que tiene que investigar son delitos, y cuando hay pruebas suficientes es que abre ya la investigación y se hace la acusación. Entonces, si está en manos de la Fiscalía, eso quiere decir que hay elementos como para que esté investigando. Por tanto, la responsabilidad que tiene el Congreso es mucho mayor. Tendría que tener un tamiz más exigente, porque si no, como bien decía, la imagen puede ser que tengamos las personas de que falta un compromiso para defender a las personas más vulnerables, en este caso una mujer. A lo mejor no tiene responsabilidad esta persona, pero sí esperamos de parte de los congresistas que haya un rechazo más claro de cualquier sombra de honestidad y de cumplimiento del deber de parte de algún otro miembro del Congreso. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros esa reacción, que no la emite en tanto que juez constitucional, sino jurista, profesora universitaria y también mujer. Al mismo tiempo, quiero preguntarle sobre otro tema antes de entrar a los aspectos propiamente constitucionales, que son aquellos por los que le hemos invitado, ¿no? Pero aprovechamos de su presencia, de su experiencia y de su libertad de palabra también como ciudadana para conocer. Durante los últimos tiempos han habido muchos reproches a instituciones judiciales de nuestro sistema de justicia. Es normal que hayan personas que no están de acuerdo con algunas decisiones. Puede pasar con el Tribunal Constitucional y hay quien considera que ustedes votan mal por tal y cual razón, política, económica, amigos, nombramientos, etcétera. Uno puede entender que haya un malestar de las personas encausadas, de sus abogados y de los que observan esto. Pero ¿qué responsabilidad tienen las autoridades para no contribuir a desacreditar las instituciones judiciales en general? Necesitamos más que nunca tener un sistema judicial respetado, porque hay mucha corrupción y porque hay mucha delincuencia y criminalidad. En ese sentido, ¿qué decir de una presidenta como la señora Dina Boluarte, que además de ser la jefa de Estado, es justiciable, porque hay investigaciones que le conciernen? Ustedes podrán decir cuando les toque pronunciarse sobre el conflicto competencial si deben avanzar o no, pero de momento hay investigaciones judiciales. Es decir, ella es objeto de una investigación de la parte de instituciones que ella desacredita como presidenta de la República, hablando de carpetas fiscales de circo. ¿Qué dice la Constitución sobre el deber de las autoridades para no desacreditar, sino al revés, reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones que tienen la tarea delicada, como usted misma, como jueza constitucional, de dirimir entre dos posturas y naturalmente contradecir las expectativas de una de las partes? Sí, creo que la responsabilidad es clara y es trabajar por la unidad del país, trabajar por el respeto a las instituciones. Me parece que hemos llegado a un clima tal de enfrentamiento, de desconfianza, que hace que las personas a veces a lo mejor no se den cuenta del impacto que puede tener un comentario en el ánimo de los demás y en el daño que puede hacer a la institucionalidad de los otros poderes del Estado. Lo digo en general porque no solamente he escuchado de una parte, sino de todas las partes a veces, expresiones que son de desacreditar, y eso no ayuda. Yo creo que siempre que hay que encontrar los puntos de encuentro,
O sea, uno puede estar disgustada por ciertas cosas, pero la solución no es atacar. La solución es ver, bueno, cómo me defiendo, pero sin atacar a la otra persona, a la otra institución. Entonces creo que todos tenemos que poner paños fríos. En primer lugar, como bien ha dicho, desde la Presidenta de la República hasta cualquier ministro, cualquier magistrado, cualquier persona que tenga un cargo público y que se da a conocer a la opinión de la ciudadanía. Entonces, tratar, yo diría, de no emitir juicios calificativos que sean denigratorios para alguien en alguna medida. Eso me parece que es la primera misión. Y después ya, en la medida que uno puede, porque tampoco, si uno tiene una idea tan negativa de una institución, tampoco va a mentir. Pero tampoco tiene por qué a veces enarborar eso como una bandera, ¿no? Pienso. Muy bien, muchas gracias por esta opinión que la emite en calidad de jurista y profesora universitaria, no como miembro del Tribunal Constitucional, que no compromete usted con sus opiniones. Vayamos entonces a temas que sí tienen que ver con su voto. En primer lugar, se trata de una sentencia que es consecuencia de un recurso de amparo presentado por un candidato a alcalde en La Mar, Ayacucho, que ganó las elecciones municipales y al cual el poder electoral, por una parte, y la justicia, por otra, habían rechazado el derecho de ser postulante porque tenía una condena el año 12 por malversación de fondos públicos. Estamos ante una persona que ha sido funcionaria, que ha tenido poder sobre dineros públicos, es decir, los que nosotros los ciudadanos pagamos como impuestos, y lo ha usado mal y ha sido condenado a 1 año de prisión no efectiva por eso. Finalmente, ustedes como colegiado le han dado la razón y han dicho sí, este señor, por más que haya sido declarado por la justicia un malversador, tiene derecho a presentarse como candidato y de facto ha sido elegido alcalde de La Mar. Primera pregunta sobre esta decisión tomada por el colegiado del cual usted es miembro. Hay 7 miembros. 5 han votado a favor de que sus derechos a la presentación política prevalecen. Y 2 han votado contra. Entre los 2, usted, que es la presidenta, llama la atención que la presidenta haya sido puesta en minoría. Y en una minoría de 2, usted, junto a otro tribuno, que suele hallarse solo con mucha frecuencia, el señor Monteagudo. ¿Cómo se produce esta dinámica de diálogo y de intercambio de argumentos jurídicos de manera tal que el voto en minoría que usted ha emitido, que cuando uno lo lee con buena fe y con espíritu crítico, me parece inapelable y contundente, haya sido desoído por 5 de sus colegas? Eso demuestra la libertad con que actuamos en el tribunal, el respeto a la opinión ajena. Y yo, si bien es cierto, soy la presidenta, pero no soy la presidenta para imponer mi criterio, sino para dialogar como una más. Y si mi opinión no tiene respaldo de los otros, pues yo la mantengo, como ha ocurrido ahora, en minoría. Porque en este caso esta persona ya tenía otra condena. Entonces, a mí me parece que era improcedente lo que él pedía y por eso mi voto fue por declarar la improcedencia de esa acción que había entablado este señor. Pero le digo, o sea, aquí hay un debate en las sesiones, cada quien da su opinión, uno puede contraargumentar, pero si no convenzo a la otra persona, ya pues ahí quedamos, ¿no? O sea, cada quien con su punto de vista. Entonces sí es un tema muy delicado porque hemos conversado a veces que hay casos en los que por ejemplo, a un alcalde, no es el supuesto, pidió un megáfono prestado para una actividad particular. Pues por eso lo condenaron, por peculado de uso, ¿no? Y era una cosa mínima, el uso de un parlante. O sea, entonces a veces hay sanciones que no parecen proporcionadas para que decir esa persona nunca más puede postular a ningún cargo por haber usado un micrófono o por haber usado una vez una camioneta de una manera, o sea, hay peculados de peculados, ¿no? Entonces yo creo que cada caso es cada caso y en el tribunal al menos estamos todavía dándole vueltas a cómo, por un lado, ¿no? Tener en cuenta el resguardar a la ciudadanía de candidatos que puedan ser un perjuicio para la nación porque han demostrado que no son honestos. Y por el otro también respetar el derecho de la rehabilitación de los seres humanos. No es fácil, pero puede ayudarnos también tener en cuenta que cuando se trata de la cadena perpetua, por ejemplo, máximo a los 30 años el juez tiene que revisar esa sentencia, porque condenar de por vida a una persona no es humano. Todos tenemos la oportunidad o la posibilidad de rectificar. Si se evalúa y no ha rectificado, no hay nada que hacer. Entonces, es un tema difícil, hay peculados de peculados, y aquí en ese caso la mayoría consideró que no había causa suficiente para que no participara en el proceso electoral. Pero bueno. Ahora,
usted ha votado en contra. Y eso sintoniza con el sentimiento de la mayor parte de nuestra población, que creen que estas decisiones judiciales se hacen para favorecer tales y cuales corrientes, tales y cuales personalidades que podrían hallarse en esa misma situación, porque acá se trata de un caso concreto de un alcalde de la Mar, pero quizás vamos a tener en las elecciones, en las múltiples elecciones que hay el próximo año, varios otros casos. Entonces, ¿hasta qué punto esta sentencia abre un precedente y abre la posibilidad de que muchas otras personas reputadamente corruptas o habiendo cometido otros delitos puedan, sin embargo, mañana hallarse como congresistas, como alcaldes o como gobernadores regionales? No, yo creo que en la mayoría de mis colegas no hay la mente de pasar por agua tibia o fácilmente a personas que tengan delitos graves, que hayan cometido delitos graves, ¿no? Eso no, de ninguna manera. No, esto no es un precedente, esto es un caso muy concreto, eso no se extiende a otros supuestos, me parece que hasta en la sentencia se dice. Bueno, para ese caso, no, es una sentencia nada más, no sienta un precedente, no, o sea, indudablemente acá se tiene que cumplir y es un criterio que se ha tenido, pero en este contexto, para ellos, ¿no? Para ellos en ese contexto lo justificaba. Habrá que ver en otras condiciones, otras personas, otros antecedentes, y ahí habrá que decidir. Pero no tengan ese temor de pensar que se ha abierto ya la puerta para que todos los corruptos ahora nos gobiernen. Bueno, el temor existe. Claro, el temor existe porque hemos descubierto que en el Congreso actual habían varias personas que lograron filtrar su currículum vitae de manera tal que no se sabía que tenían condenas. Y, de facto, las condenas no figuran en la hoja de antecedentes judiciales que se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones si uno ha purgado la pena. Claro, porque eso está ordenado por la misma, por la normativa de la Constitución, o sea, es la rehabilitación. Si la persona ha sido rehabilitada, ya no puede constar, eso es por ley, en ninguno de sus documentos que ha tenido esa condena. ¿Eso vale para los terroristas y los violadores sexuales? Para los violadores sexuales, creo que es delito de tráfico de drogas, algunos que no, o sea que tienen todavía limitaciones, porque nosotros solo nos pronunciamos en el caso del terrorismo, que fue el último que recibimos, pero también allí es una cosa de principios, o sea, yo cómo voy a querer que una persona que tiene ideas violentas nos gobierne, de ninguna manera, pero lo que no puedo negar es en principio el derecho de resocialización que tienen estas personas. Habrá algunos, de hecho los hay, pocos, muy pocos, que sí han vuelto a una vida normal. Otros mantienen sus ideas violentas. Bueno, pues entonces si uno les encuentra que tienen a lo mejor en su Facebook ideas de apología al terrorismo, pues hay un delito de apología al terrorismo. Entonces usar los mecanismos que nos da la democracia para evitar que ese tipo de partidos o de individuos quieran llegar al poder y convertir ese país en una dictadura más, como vemos que ocurre en otros de la región. De acuerdo. De manera que lo que nos está diciendo, creo que hay otros casos pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional respecto de personas que sienten que por delitos cometidos en el pasado se les está privando de su derecho a la participación electoral. O a cualquier otro, o a ser contratados por el Estado. O sea, no pueden ser contratados para volver a trabajar para el Estado. Entonces, hasta esa posibilidad de que nunca más se les contrate, y a lo mejor fue, pues, 200 soles, o fue lo como dije antes, ¿no? Una cosa como haber tomado prestado un objeto de la entidad y haberla después devuelto, pero ya la usó cuando no le correspondía, ya nunca más lo puede contratar el Estado. Entonces, a veces para eso también le decía desproporcionado. Estamos pensando cómo encontrar el equilibrio. Cuando dice usted estamos pensando, quiere decir que en las próximas sentencias se pueden introducir algunos matices o algunas precisiones en relación a esta que ha sorprendido. Aunque tiene precedentes, pero de todas maneras sorprende. No, ese señor malversador sí tenía derecho a ser alcalde. Bueno, lo que pasa es que los otros casos, hay diversos casos, no todos son de justicia electoral, pero creo que el principio sí ayuda, o sea, el tema de fondo puede ayudar a entender por qué el tribunal, la mayoría al menos, ha entendido que sí se le podía dar ese derecho de rehabilitación a esta persona, ¿no? Que yo considero. Y vayamos a otro tema constitucional, que es la admisión de la demanda competencial que ha sido presentada por la presidenta y el gobierno, el Ejecutivo, para sostener que la justicia y la fiscalía se equivocan cuando abren carpetas de investigación
por mucho de circo que puedan ser, según la señora Boluarte, puesto que el artículo 117 restringe a 4 las causas por las cuales la presidenta pueda ser acusada. Acá hay una diferencia que establecer entre acusación e investigación. Y de hecho hay precedentes. El más notable es el de caso Castillo. de Pedro Castillo. Se le ha investigado mientras era presidente. Menos mal, habría que decir. Ustedes han considerado que la demanda competencial presentada por la señora presidenta es ahora admisible. Y no significa que se le vaya a dar razón. Efectivamente. La habían rechazado en un primer momento. Sí, Por razones formales. que yo realmente no comprendo mucho, el hecho de que se habían equivocado y habían puesto una demanda constitucional, Sí, cuando no hay un debate de constitucionalidad, es una demanda competencial. Yo no sé quién mete la mano y escribe algo tan mal. Y me parece que faltaban otras exigencias formales también. ¿Qué pasó? ¿Por qué rechazaron la admisibilidad en una primera oportunidad? Porque el acuerdo del Consejo de Ministros decía que autorizaban la presentación de una demanda de acción de inconstitucionalidad, cuando, como bien ha comentado, se trataba de una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces fue la duda de decir, bueno, esto es evidentemente un error material, pero si nosotros damos por corregido el error de oficio por nosotros mismos, no sería correcto, porque entonces tendríamos que corregir todo lo que llegue equivocadamente y no habría nunca la no admisión. Entonces, no, lo que correspondiera a ese señor, aunque sea evidente que ustedes se han equivocado, tienen ustedes que arreglarlo. Entonces, de hecho, les dimos 5 días útiles para que lo pudieran hacer y dentro del plazo ellos corregir han actuado. Ese punto. Solamente Solamente es la única razón. La única. No había otro, no es que faltaba alguna firma de alguien. No había, no es que faltaba un voto en el Consejo de Ministros. No, lo que faltaba, lo que había era un error de calificar como demanda de inconstitucionalidad, lo que era más bien una demanda por conflicto competencial. Muy bien. Entonces, esa demanda ha sido subsanada. Sí, efectivamente. Ese error ha sido subsanado y ustedes lo han admitido. ¿Cuál es el procedimiento que se abre ahora? Sí, se han notificado a las partes, entonces las partes demandadas, que son el Poder Judicial y el Ministerio Público, tienen 30 días útiles para presentar la contestación de la demanda. Con esa contestación de la demanda, nosotros internamente proyectamos, el ponente, una ponencia, la que podría ser la posible sentencia, y con esa base normalmente vamos ya a la audiencia pública, teniendo ya ideas, porque ¿qué mérito, entre otras cosas, tiene esa ponencia? Que reúne todos los antecedentes. O sea, que uno puede tener, o tiene eso, ¿no? Ya un proyecto de sentencia, puede tener una ayuda a memoria, pero lo importante es que vamos a la audiencia teniendo claro qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los puntos en los que hay enfrentamiento para poder intervenir en las preguntas que se le hacen a las partes. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido la demanda para sostener que aquí se está poniendo en menoscabo derechos del Ejecutivo al ser sometido a una investigación que no corresponde, de acuerdo al Ejecutivo, según el artículo 117 de nuestra Constitución? Le he de ser completamente sincera, en este caso, yo al menos, lo que he analizado fue la admisión, pero no he analizado la demanda, porque sabía que estábamos en una instancia previa. Entonces, ya cuando analice la demanda lo podré decir. Le adelanto que cuando hubo un habeas corpus, por un tema muy similar, que la verdad que ya ha habido audiencia hace ya varios meses, pero estamos esperando primero, lo lógico es definir este competencial y de ahí ya podremos... El habeas corpus era por el tema de la acusación respecto a las joyas, creo, ¿no? Sí, me parece, sí. Fue el doctor Blumen, sí, el doctor Blumen, tomó la defensa ante el tribunal. Y el doctor Domingo García Belaúnde. ¿Habló también? Sí, los dos. Los dos hablaron para sostener, no nada sobre el fondo de la posesión de joyas, dudosa o no, sino simplemente el procedimiento. No cabe investigarla, aunque haya hecho horrores para poseer esas joyas. Además hay una cuestión histórica, ¿no? Que antes de Pedro Castillo no se había investigado nunca. O sea, la primera vez que se ha investigado, tengo entendido, ha sido con Pedro Castillo. Entonces lo que tenemos que analizar es qué pesa más, cuidar la imagen presidencial, cuidar la honestidad de quien está allí desempeñando ese puesto, qué límites puede tener esa investigación en caso que se admita que se puede investigar para que no se intrometa de tal manera esas investigaciones en el trabajo que tiene que tener quien presida el país para poder estudiar a fondo y atender los problemas que tengamos. Entonces, todos esos asuntos los tenemos que ver con calma, no es un asunto sencillo. El procedimiento de habeas corpus sobre las joyas que usted ha mencionado,
¿En qué fase de su desarrollo está? Ese está esperando, la verdad, que resolvamos el competencial para poder después pronunciarnos sobre el habeas corpus en concreto, porque el marco va a ser el competencial. Si es que el Poder Judicial y el Ministerio Público pueden investigar, entonces el habeas corpus cae por su peso. Pero si se considera que hay unos límites de esa investigación, habrá que ver si en este habeas corpus se respetaron esos límites o no. ¿Cuál es el calendario entonces para el tema de fondo, que es el competencial, de acuerdo al cual se decidirá ulteriormente sobre el habeas corpus por el tema de las joyas? Tienen 30 días de plazo para útiles. Convocar una audiencia. No, lo primero va a ser para que conteste la demanda tanto el Poder Judicial como por el Ministerio Público. Por escrito. Reciben documentos de ambas partes. Entonces de ahí tenemos que analizar qué dice cada parte y de ahí poder hacer un análisis y llegar a alguna conclusión. Entonces, esa labor previa es indispensable antes de llamar a las partes a la audiencia. Tienen 30 días para presentar este documento en respuesta. Las partes demandadas. Y después nosotros nos damos un tiempo más o menos parecido para poder estudiar de las tres partes lo que nos han mandado, de la demandante y las dos demandadas. O sea, son 60 días útiles. Más o menos. Eso nos lleva más o menos hasta mayo. Más o menos. Hasta mayo. Una vez que haya la audiencia, ¿cómo sigue el procedimiento? Ahí en principio ya son, me parece, 30 días útiles para emitir sentencia, en principio, ¿no? Y nuestra mente es tratar de ajustarnos en la medida de lo posible estos plazos, sobre todo en estos temas tan importantes para el Perú, para la nación. Sin embargo, hemos visto algunas resoluciones como esta misma sobre el candidato de Lamar, que ha sido decidida en noviembre, pero publicada 2 meses después. Sí. ¿Por qué sucede eso? Que ya está todo votado con las firmas en noviembre y hay que esperar hasta diciembre, hasta enero, hasta febrero. No, el problema es que a veces los votos singulares no llegan a tiempo. Y para poder firmar, parece una cosa, es muy técnica, muy sencilla, parecería, pero era noviembre, vino diciembre, nosotros parece que en diciembre todavía no llegaron esos votos, bueno, yo al menos traté de mandar el mío, pero en fin, no sé. En diciembre, ya al 19, hubo un receso, porque lo que hacemos es que los trabajadores del tribunal pagan horas, compensan horas para poder detener las actividades al menos 15 días, pero que no son vacaciones, porque hemos trabajado todo más tiempo antes para poder dejar de trabajar al menos los días de Navidad y Año Nuevo. Hemos regresado y al volver de las actividades, entonces recién es que ya se pudo hacer la compilación de los votos y pasar las firmas, que las firmas son electrónicas, se pone en la bandeja de uno, a lo mejor ese no pudo firmar ese día, y cosas pequeñitas, pero que a veces llevan a unos retrasos que queremos ponerle coto. La verdad que sí tenemos un compromiso, yo de mi parte creo los demás magistrados, de demorar lo menos posible estos aspectos formales para que no se demoren tanto. Sobre todo que estamos en abril en un proceso electoral. Claro. Si esto va hasta julio, va a terminar por coincidir con las fiestas patrias, con el discurso de la nación. No, ya no. Ahora, sobre el fondo, y con esto termino para no agotarla más, lo que está en juego es el significado de la palabra acusar. Algunos sostienen que también cuando se introdujo este concepto en nuestra Constitución, que data de antiguas constituciones, era un término genérico, mientras que ahora diferenciamos claramente acusar de investigar. Estamos ante un tema semántico, del cual depende parte de la sentencia que ustedes deban elaborar, ¿no? Sí, pero creo que es importante el tiempo que puede dedicar una persona a las investigaciones, es decir, si hay citaciones de la Fiscalía como las hay, declaraciones, allanamientos, todo esto implica una dedicación de tiempo para la persona que está siendo acusada. Entonces hay que ver si eso es compatible con las responsabilidades que tiene un presidente de la República. Ahora, si puede ser que digan, bueno, yo no sé, pero le daba vueltas. Pueden decir a ella directamente no, a él directamente no, pero si se supone que ha cometido un delito con otras personas, las otras personas sí, y eso llevará a cerrar el círculo de alguna manera, y para eso está el Congreso, que puede actuar y por una decisión política puede intervenir. O sea, tenemos que usar la democracia confiando en que vamos a tener buenos congresistas a partir del 26. Digo, ahorita hay buenos congresistas, pero hay otros que no lo son.
Entonces, por eso yo cada vez que puedo, recuerdo el deber de conocer a fondo quiénes son los candidatos que vamos a tener. Va a ser una lista inmensa, pero tenemos que hacer el esfuerzo todos de conocer los partidos, el ideario y al candidato. Hay bastantes partidos y será difícil, sobre todo, conocer los antecedentes judiciales de las personas, a qué intereses responden, quién los ha seleccionado y para qué. Y por eso es que es importante la sentencia que ustedes han tomado respecto del señor malversador que logró ser alcalde en La Mar, Ayacucho. Señora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, tanto sobre los temas específicos como los temas que le importan como ciudadana y como académica que usted también es. Muchas gracias, y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al presidente del Congreso de la República, el abogado Eduardo Zaluana. Primero vamos a una breve pausa.